Salve María y bienvenidos a este programa de Radio Católico, lo inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. ¿Usted pierde la paciencia consigo mismo y piensa que es imposible mejorar? En este programa vamos a aprender lo que significa el Adviento, cómo utilizarlo para mejorar nuestra vida, vamos a profundizar en el por qué San Juan Bautista es tan importante y vamos a aprender a valorar las cosas pequeñas para poder practicar las cosas grandes y difíciles con más facilidad. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y bienvenidos al programa 102 de Lo Inédito sobre los Evangelios. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del segundo domingo del Adviento, aprendiendo de San Juan Bautista y cómo aprovechar el Adviento para mejorar en todo. En la sección Espiritualidad, cómo practicar la honestidad en las cosas pequeñas para prepararse para practicar la honestidad en las cosas grandes y cómo ser pacientes con nosotros mismos. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a la audiencia. Escuchemos al profesor Plinio Correa de Oliveira. San Juan Bautista representaba la penitencia. Representaba, por lo tanto, el ayuno, la flagelación, la soledad en el desierto, la mortificación. Y por esa causa, su cuerpo tenía la piel bronceada por los 1000 soles ardientes del Oriente Medio. Era fuerte y, sin embargo, muy delgado, de tal forma le habían consumido los ayunos. Era también la representación misma de la severidad llena de bondad. Juan se presenta ante ese pueblo que esperaba a un Mesías temporal, a un rey poderoso, se presenta hablando del Mesías, de un Mesías que era anunciado no por un guerrero ni por un potentado, sino por un penitente. El contraste de los hombres impuros y codiciosos con aquella figura recta, sencilla, elocuente y que gritaba «Haced penitencia», dejaba las conciencias profundamente confundidas. Y estas palabras no nos parecieron la mejor introducción para abordar una figura que hoy es la figura protagonista del segundo domingo del Adviento y es la figura de San Juan Bautista. Para preparar el alma para esta Navidad que llega en estos tiempos tan difíciles, también en cierto sentido de penitencia, que nos llevan también a preparar muy bien el alma para la Navidad, entonces vamos a abordar ese tema el día de hoy. ¿Cómo prepararnos para la Navidad? La importancia de ser fiel en las pequeñas cosas para poder ser fieles en las grandes. Pero para tocar estos temas tan interesantes en el programa del día de hoy, nos acompañan el hermano Fernando Pío Galán, el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos, ya veteranos columnistas iba a decir, pero son ya veteranos participantes del programa. Salve María. Salve María, hermano Gustavo, salve doctor Saúl. Salve María, don Fernando, salve María, don Gustavo, y un saludo a la querida audiencia. Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. Y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press Edición Hispana, bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Antes de continuar con el programa, damos un fuerte saludo a nuestra audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María de Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, y también, por supuesto, a las audiencias que nos acompañan en YouTube y nos acompañan en WhatsApp. Entonces, para todos ellos, un caluroso Salve María. Y vamos entonces al Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio correspondiente al segundo domingo del Adviento, domingo 6 de diciembre del 2020, y es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, me gustaría un poquito llamar la atención de la audiencia sobre ese comienzo tan elocuente, porque es el Evangelio de San Marcos y comienza con esas palabras que él anuncia con mucha solemnidad y dice: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermano Fernando, ¿cómo es el Evangelio de San Marcos y por qué tiene ese comienzo y por qué es tan importante, inclusive con la figura del propio San Pedro? Bueno, hay que considerar que San Marcos tradicionalmente se ha considerado que es el evangelista que escribió su evangelio al dictado de San Pedro. De hecho, tradicionalmente se considera que la redacción del Evangelio de San Marcos es aquí donde me encuentro ahora, en Roma, en la actual localidad de la Basílica de San Marcos, que está justo al lado de la Plaza de Venecia. Si nos ponemos históricos, en realidad la Plaza de Venecia está al lado de la Basílica de San Marcos, en el sentido de que una vez que la tradición estableció que San Marcos había escrito el Evangelio aquí, la plaza del lado se pasó a denominar de Venecia porque San Marcos era tradicionalmente el patrono de Venecia. Por lo tanto, es el santo el que da la ubicación, el nombre de la ubicación. Entonces es un evangelio que recoge la tradición propiamente. Está más dirigida a una población conversa al cristianismo, pero desde el judaísmo. Busca hacerse entender. Por lo tanto, de los sinópticos, de los tres evangelios sinópticos, es muy introductivo. O sea, explica las cosas, da más cosas por no entendidas, por lo tanto, para ser explicadas, que propiamente los otros evangelios, ¿no? Tiene una finalidad, también es importante entender esto, de defensa de la divinidad de Cristo. Justamente por este motivo, es un público judío, no comprendía o no tenía en su esperanza un Mesías divino, y no consideraba que el Mesías fuera Dios, sí, se le denominó Hijo de Dios, pero en cuanto el beneficiado por Dios, no en cuanto propiamente Dios, ¿no? Por lo tanto, este Evangelio de San Marcos tiene un trasfondo de defender la divinidad de Cristo, pero también busca que este Cristo, que es este Dios que es Cristo, no sea Dios pagano, propiamente busca ser muy explícito en sus características propiamente reales cristianas. Entonces es un equilibrio muy interesante que observan los expertos y por lo que hemos dicho antiguamente incluso se denomina informalmente, obviamente, el Evangelio de San Pedro por este motivo, ¿no? Porque sería San Pedro la fuente principal de los hechos y dichos que aparecen propiamente en el Evangelio. Eso sería, digamos, la motivación. Eso dicho, está la figura centralísima al día de hoy, que es dominante en el Evangelio entonces, la figura de San Juan. Y San Juan como profeta, porque San Juan, ¿no es cierto?, es el último profeta del Antiguo Testamento y es el primero del Nuevo, ¿correcto? Sí, exactamente. Es la característica principal de San Juan, esta doble pertenecencia a los testamentos, ¿no? Es muy interesante. No nos olvidemos, y aquí hago una digresión, estamos en Adviento, por lo tanto es el periodo más mariano del año litúrgico. Uy, interesante eso. Claro, porque estamos celebrando, estamos contemplando tres eventos propiamente que son fundamentales para la vida de Nuestra Señora. O sea, los frutos de la Anunciación de Nuestro Señor, la Encarnación, la visita a su prima Santa Isabel. Estamos en tiempo de Adviento, por mucho que nos haya dado en el tiempo de Adviento, pero justamente en el tiempo litúrgico que contempla esto. Y no nos olvidemos que en la visitación el primer devoto de la Virgen María es San Juan Bautista, que exulta en el seno de su madre, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que San Juan Bautista es el último de los profetas, el primero de los cristianos, ¿no?
porque San Juan Bautista, obviamente, por mucho que él mismo no haya recibido el bautismo en vida, lo recibió en el seno de su madre, también es el primero de los devotos de María, lo cual es un dato que debería hacer reflexionar mucho a aquellos cristianos que consideran que la devoción a María sería no opcional en la vida cristiana. Y no parece que el Evangelio de la Biblia nos diga eso. Ahora, la figura entonces de San Juan Bautista, él es alguien que aparece en atuendo de penitencia y en un lugar lejano de Jerusalén y viene anunciando a nuestro Señor, pero de una manera muy, pero muy única. Nuestro Señor necesitaba un anunciador, un precursor. En estricto sentido, no. Pero, ¿quién era este precursor? Era, como dice el propio nuestro Señor, era el mayor hombre nacido de mujer, mayor varón nacido de mujer. Entonces, si a esta grandísima figura, inclusive humana, Dios la destinó de precursor, era también porque Él quería hacer sentir su grandeza, la grandeza de Cristo, la grandeza de nuestro Señor, ¿no? Escoge como uno de sus anunciadores, como el preparador del terreno que Él después abonaría con su palabra y con sus ejemplos y con su sangre a uno de los mayores hombres de la historia, si no el mayor, naturalmente hablando, y también como fruto de la gracia. Entonces, es interesante pensar en eso cuando uno se imagina a este hombre vestido de pieles, comiendo saltamontes. ¿Tendrá uno la tendencia a imaginarse una especie de anacoreta, una eremita? No, pero humanamente hablando debía impresionar muchísimo, ¿cierto? Dios lo quiso pobre, vestido de pieles, pero también con una grandeza impresionante y bueno, hizo la obra que hizo. Era un hombre que estaba en los desiertos, pero todos en Israel, todos en Palestina sabían de su existencia. ¿Quién es él? ¿Será Elías? Es un profeta, es un enviado de Dios. Quien lo conoce no lo olvida. Y él está hablando de algo que viene, ¿no? Entonces la figura de él es sencillamente fascinante. El doctor Piño Correa de Oliveira habla de San Juan Bautista de una manera impresionante, no solo en la parte que les leía al comienzo, sino que también él marca un aspecto de San Juan Bautista que dice que despertaba a San Juan Bautista un enorme sentimiento de vergüenza. Y no por, en fin, reducir a las personas a un sentimiento de inferioridad que no sería apropiada, sino que en el contacto con él las personas comprendían que si de alguna manera eran pecadores, si de alguna manera tenían maneras que no deberían ser apropiadas, entonces se daban cuenta y comprendían que no podían ser así. Y para colmo, entonces, San Juan Bautista aplicaba un efecto diciendo, allanad los caminos del Señor, que viene el Mesías, el día del Señor se acerca. Y todo eso entonces contribuía a un profundo sentimiento de conversión y de penitencia. Alguien nos dice también que la razón por la cual los fariseos y los saduceos no aceptaban la figura de nuestro Señor es porque rechazaron el bautismo de San Juan Bautista. ¿Es verdad eso? Bueno, ya lo tenemos, ya está dicho propiamente. Tenemos la figura de San Juan, que fue rechazada propiamente entre el establishment, ¿no? Entre los justos, entre comillas, de los tiempos del pueblo de Israel. Y podemos verlo en otros textos, no este en concreto, que San Juan Bautista hacía apostolado no solo con los israelitas, porque también aparece hablando a los gentiles, ¿no? O sea, no nos olvidemos que en la época del Señor existía un cierto apostolado, un cierto proselitismo con los gentiles, ¿no? Cuando un judío hacía apostolado con un gentil se llamaba prosélito, ¿no? El nombre que se le daba. Entonces, San Juan Bautista tenía una cierta abertura, no era exclusivamente el pueblo de Israel, y era un anuncio de la dimensión universal de la Iglesia Católica en el apostolado que él hacía, predicando justamente esta conversión, este cambio de vida, cosa que claramente a un saduceo e incluso un fariseo pues le sonaba a cuerno quemado, porque ellos obviamente vivían la mejor vida posible, que era la que su ideología les imponía. El propio Benedicto XVI nos dice que la propia figura, la impresión extraordinaria que la figura y el mensaje de San Juan Bautista debían haber provocado en la bulliciosa atmósfera de la Jerusalén de aquella época, fue realmente de un efecto total. Por fin allí estaba, de nuevo, un profeta cuya vida se identificaba como tal, porque hacía 400 años que no había profetas en Israel. Un profeta en el que se cumple la profecía también de nuestro Señor que dice Israel, pueblo que mata a sus profetas, ¿no? Y por ese pueblo fue decapitado. Don Gustavo hablaba ahora de la impresión que él debía causar. Entonces se imagina uno el encuentro entre
San Juan Bautista y Herodes. ¿Qué necesitaba Herodes de San Juan Bautista? Nada, lo tenía todo, el poder, las riquezas, los placeres, los lujos, etcétera. Pero es la fuerza de la radicalidad, es la fuerza del bien, ¿no? Él representaba para el pueblo de Israel todos los profetas que habían llegado personificados en él y anunciando la verdad, anunciando el Mesías, pero anunciando también que el pecado es pecado y que la virtud es virtud, que el bien es bien y que el mal es mal. Y este hombre que no necesitaba en absoluto de San Juan Bautista, lo busca, se preocupa por él, teme matarlo. Al final cede a sus pasiones y lo hace, ¿no? Entonces, yo también saco esa conclusión. El bien, cuando es radical, cuando es serio, divide las aguas y define la historia. Alguien comentaba también que es muy providencial el lugar donde San Juan Bautista administraba ese bautismo. Y si bien lo vamos a ver un poco después en los siguientes domingos del Adviento, el lugar que se ha identificado hoy en día, creo que ya les conté en otros programas, pero vale mucho la pena recordarlo, es un lugar que hoy en día en Israel se llama Yardenit. Y ahí es el mismísimo lugar donde el pueblo elegido cruzó para la tierra prometida. Entonces, cerquísimo prácticamente de Jericó, en el, digamos, en el límite de la presente Jordania con Israel, pero es un lugar históricamente muy simbólico, porque el hecho de que el pueblo elegido haya cruzado en ese lugar hacia la tierra prometida y el hecho de que San Juan Bautista comenzase a bautizar allí es porque tiene un simbolismo que San Juan Bautista quería marcar muy profundamente. Y en esa línea existe también un problema de coexistencia en aquel entonces, porque San Juan Bautista elige un lugar también tan lejano porque las autoridades de Jerusalén no tenían jurisdicción en esa zona y por tanto no podían prohibirle a San Juan Bautista que administrase el bautismo. Uno ve también el clima de tensión que existe en este nuevo profeta, que como todos los profetas anteriores también fueron perseguidos, como decía don Fernando Pío, por el establishment, y en cierto sentido la necesidad de San Juan Bautista encontrar un lugar en donde poder refugiarse y donde poder continuar su ministerio. Qué tema ese, ¿no? No, desde luego es un preanuncio, la figura de San Juan Bautista preanuncia a Cristo, pero no solamente en mensaje, sino en santidad, en eminencia, en coherencia de vida. Y como buen cristiano ante litteram, ¿no? Porque como es un cristiano que anuncia a Cristo, sufre la suerte de su Señor, o sea, acaba siendo mártir de la verdad. En este caso, San Juan Bautista es mártir de la moral, porque él muere por no permitir por no ceder ante la doctrina que enseñaba que el comportamiento de Herodes era inmoral. Él está viviendo en concubinato, por lo tanto, eso no le era lícito, no podía hacerlo. Bueno, pues por insistir en un dato de moral, acaba siendo muerto. Entonces tenemos el primer mártir de la Iglesia Católica, San Juan Bautista, que imitando ante litteram a su maestro, pues acaba siendo mártir de la verdad, en este caso de la verdad moral. La existencia de San Juan Bautista también me parece que nos permite sacar una conclusión, una enseñanza para contestar a los hermanos separados que niegan la importancia de los mediadores y los intercesores. Cristo podía haber llegado directamente sin necesidad de ningún precursor a enseñarnos su doctrina y a cumplir su misión. No lo quiso, él quiso un precursor. El bautismo de Juan no es el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan es meramente un sacramental, prepara la gracia. Pero el bautismo de Cristo ya es sacramento, la produce. Ahora, ¿por qué él quiso el bautismo de Juan? ¿Por qué él quiso la predicación de Juan? Porque Cristo, que es Señor y que es Dios, él quiere sus intercesores, ¿cierto? Él quiere sus mediadores. Los mediadores como que nos acercan a Cristo, a nuestra condición débil humana. Entonces me parece importante eso. Bueno, pero también es cierto, qué intercesor, ¿no? El mayor hombre nacido de mujer en las palabras de Cristo. Y uno ve la importancia también como católicos de estudiar la palabra de Dios y de profundizar también lo que nos dice el catecismo, lo que nos dice la doctrina de la Iglesia, porque claro, muchas veces, como decía el doctor Saúl, nosotros nos quejamos de los hermanos separados, nos quejamos de ciertos protestantes que atacan la Iglesia, pero ¿cuántas veces también
de nuestra parte falta ese conocimiento para poder dar la palabra justa, para poder refutar esas cosas que no tienen sentido ni en la escritura, ni en la liturgia, ni en ningún otro lado, ni en la historia ni siquiera, ¿no? Es la importancia justamente, como aparece reflejado en la doctrina de la Iglesia, de la formación continua y permanente por parte de los cristianos. No nos podemos conformar con una instrucción recibida en nuestra tierna infancia, de la cual más o menos nos acordamos, con suerte. Tenemos que mantenerla actualizada y sobre todo tenemos que buscar formarnos de forma cristiana para vivir de forma cristiana la vida que vivemos, porque obviamente no va a ser lo mismo la vida de un médico que la vida de un fontanero, sin despreciar ninguna de las dos profesiones. No va a ser lo mismo la vida de un comerciante que la vida de un funcionario público. Entonces, el conocimiento de la doctrina cristiana tiene que estar de acuerdo a nuestro nivel de responsabilidad y de actuación en la sociedad, porque si no, estamos justamente no imitando las virtudes, como hizo en el caso de San Juan Bautista. San Juan Bautista y hace un auténtico revuelo en la Jerusalén, en el país, en la tierra, la Palestina de su época, justamente por una coherencia de vida. Nosotros tenemos que tener una coherencia de vida semejante y, quién sabe, llegar a causar revuelos semejantes y causar San Juan Bautista. Entonces, llevemos un poquito también a la audiencia, ya que estamos en este aspecto de formación católica, la cual el programa realmente quiere ayudar a todos los que nos escuchan, sobre la temática del año litúrgico. Porque el Adviento es un momento muy, pero muy importante para nuestra formación. Aquí Monseñor John Cla nos dice que el tiempo litúrgico del Adviento nos lleva a participar de alguna manera de los anhelos de todos los que en el Antiguo Testamento esperaban fielmente la venida del Mesías y a vivir también el clima de esa grandiosa expectativa alentado por el propio San Juan Bautista. Quería un poquito preguntarles cómo es ese aspecto, porque la Navidad no es solamente el día 24 o el 25, sino que si somos realmente cristianos cabales y puntuales, debemos prepararla y aprovechar todo ese tiempo del Adviento. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las mejores maneras para prepararnos en estos días anteriores, que son casi el equivalente también a una cuaresma, ¿no? Don Gustavo hablaba ahora de la importancia de la formación cristiana. Bueno, la doctrina cristiana nos habla de que la vida propiamente nuestra es que Cristo nazca en nuestros corazones. Él nace en el bautismo, ¿no? En el momento en que nosotros somos bautizados, recibimos los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, pero también es cierto que el pecado grave, el pecado mortal, es como que una especie de asesinato de Dios en nuestras almas. Por lo menos lo expulsa, no muere enteramente, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, este tiempo de Adviento y este tiempo de Navidad nos deben invitar a renovar esa presencia, esa vida, ese nacimiento de Cristo en nosotros. ¿Y cómo se renueva? Manteniendo el alma limpia, ¿cierto? Accediendo a la oración, a los sacramentos, a la comunión, haciendo que el Cristo que nació en nuestras almas en el momento del bautismo nazca constantemente, renazca constantemente, y con su presencia vienen todos sus dones, ¿cierto? Entonces, también la ocasión, el tiempo de Adviento, es una ocasión de dar muchas gracias, de dar gracias porque por esa honra infinita que Él nos hace de haberse encarnado en un hombre, ¿cierto? Para nuestra salvación. Y ahora que Él no solamente quiere encarnarse, Dios Padre no solamente quiere que su Hijo se encarne en la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que también como que se encarne espiritualmente en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, es un momento de dar gracias infinitas. Oiga, Dios nos diviniza con su presencia en nuestras almas cuando nosotros estamos en gracia de Dios ya bautizados. Oiga, agradecer, prepararnos, tener limpia el alma y de una manera mística que Navidad sea un nuevo nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Bueno, yo querría, acompañando al que nos dice el doctor Saúl, a esta preparación, plantear que, como dice justamente nuestro fundador, José Juan Cla, el Adviento es el tiempo de recoger las promesas del Antiguo Testamento. Y por eso yo creo que es interesante recordar que San Juan Bautista, el mayor profeta, fue el mayor de los profetas, ¿no? Y los profetas, no nos olvidemos, tenían como misión guiar al pueblo de Israel a través de la palabra de Dios, pero los propios profetas eran asimismo prefiguras de lo que sería Cristo.
porque ya la Iglesia Católica es prefigurada del pueblo de Israel. Los profetas prefiguran a Cristo. Hay que entender la historia del pueblo de Israel en cuanto a una sucesión de esperanzas. Y bien, el cúmulo de esperanzas no es San Juan Bautista. El cúmulo de esperanzas, el vaso de todas las esperanzas y de promesas cumplidas es justamente Nuestra Señora. Como decíamos, el Adviento es el tiempo más mariano de todo el año litúrgico, porque en él encontramos perfectamente reunidas esta esperanza, esta fidelidad. Entonces es la Virgen María en la cual vemos propiamente el cumplimiento del anuncio. Es ella la que esperaba, es ella la que rezaba, es ella la que quería ser madre del Mesías, es ella la que tenía un alma perfectamente limpia, es ella la que era perfectamente humilde, por lo tanto, seamos devotos a ella. Dirijámonos a María, consagrémonos a María, dejemos que sea ella la que nos prepare, dejemos que sea ella la que nos guíe, de tal manera que ella va a saber cómo hacer en nosotros, qué cosas hay que eliminar, qué cosas hay que cultivar, qué cosas hay que plantar en el jardín de nuestra alma para poder ser un adorno de Navidad, digamos. Nuestra alma sea un adorno en esta gruta de Belén, que es donde se va a encarnar, donde va a ser el niño Jesús, y poder tener esta alegría. Nosotros, cuando el niño Jesús nazca, va a ver contento que estamos allí, limpios y preparados por su madre para hacer una buena acogida a la altura de lo que él merece. Y aquí casi terminando este primer segmento, también hay un aspecto que Monseñor John Cla nos llama a meditar y dice, al analizar las cosas desde la perspectiva que acabamos de tocar, él nos pregunta, ¿no tendremos algo concreto que podamos entregarle a Jesús antes de celebrar una vez más este año su nacimiento en la gruta? Quizá la ruptura de una amistad inconveniente o peligrosa, quizás la renuncia a un desmesurado apego a un determinado bien o alguna situación que frecuentemente acaba conduciéndonos al pecado. Entonces, ¿qué podemos proponerle a la audiencia en esa línea? Bueno, en la secuencia de los ejemplos que acaba de dar don Gustavo, tanta cosa que podemos ofrecerle a nuestro Señor. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una expresión de un santo que no recuerdo cuál es, ofrezcámosle nuestra miseria, que en el fondo quiere decir reconozcamos que somos miserables, que no podemos conseguir la salvación por nosotros mismos, y digámosle a nuestro Señor, suplid vos nuestra miseria con tu gracia, ¿no? Y en ese sentido, pues San Juan Bautista puede ser perfectamente nuestro patrono, ¿no? Recordaba que San Luis María Greño Monfort dice que el mayor milagro de la gracia operado por Cristo fue la santificación del Bautista. Y es un milagro operado cuando él todavía estaba en el seno de María Santísima, ¿no? Entonces, es un milagro operado a través de María Santísima. Entonces, otro ofrecimiento que podemos hacer en este fin de año es ser más devotos de Nuestra Señora, ¿cierto? Que ella opere ese milagro, que ella sea el canal para que Dios nos transforme y nos santifique, crecer cada vez más en la devoción a Nuestra Señora, que es el canal de todas las gracias. Otro ofrecimiento que podemos hacer es consagrarnos a ella, consagrarnos a Él en estos tiempos, entregarnos enteramente, o sea, que ellos sean los dueños de nuestra vida. Bueno, muchas otras cosas, ¿no? Bueno, en la línea que acabamos de decir, un principio de vida espiritual es que cuando uno está haciendo una meditación o una lectura o un estudio, o si no quiere progresar en la vida espiritual, la tentación es llenarse la mente de ideas, de conceptos, pero luego en el momento de llevarlos a práctica, quedarse lleno de ideas y de conceptos. O sea, hay que buscar siempre cualquier concepto, cualquier idea, cualquier cosa que hacemos, una consecuencia práctica concreta para nosotros. Porque si no, pues esto quedarnos en el día teórica. Estamos diciendo que hay que preparar nuestra alma para ser un adorno, una causa de alegría en el momento del nacimiento de nuestro Señor. Y la mejor manera de hacer eso es ponernos nosotros en las manos de María para que ella nos lo sugiera. Bueno, una vez que hemos dicho esto, nos falta todavía más. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a escuchar de María? ¿Cómo va a hacer María en nosotros su labor de divina jardinera, digamos, en el jardín de nuestra alma o en el terreno baldío de nuestra alma, dependiendo cada uno? ¿Cómo vamos a dejar que ella nos cultive? Entonces, yo personalmente sugiero a nuestra audiencia que busquemos aquello que
por hoy más nos elimina o nos distrae de este fin de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Navidad se caracteriza justamente por un tiempo actualmente de todo tipo de actividades que no son Cristo. Y no estoy solamente hablando de una cosa que está de moda, o sea, hablar contra las compras y el objetivo material. Y es una moda que está bien. Eso es una cosa que no se elimina de la concreción. O sea, toda la parte de consumo de Navidad obviamente nos quita la atención de Cristo. Pero esto ya es hoy por hoy una banalidad. Nadie defiende que la Navidad sea una óptima ocasión de comprar cosas. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, busquemos que este periodo de Adviento sea un periodo más reflexivo. O sea, buscar en nuestra vida concreta, eliminar alguna cosa particular, alguna actividad de disipación y sustituirla por una actividad de meditación. Qué interesante. Ya sea, pues sugiero, ya sea una meditación que podamos encontrar incluso en internet, yo no estoy diciendo, o un libro cristiano, una música cristiana, o un estudio, leamos, busquemos alguna cosa sobre la liturgia que nos llama especialmente, pero meditándola. Imitemos a María, guardándola en el corazón, de forma que sea un tesoro, sea una pequeña perla, si queramos, aunque sea pequeño, pero que nos sirva para cuando llegue Navidad, puedo decir, en este Adviento, yo me he estado preparando porque una parte de mi día me he situado en el desierto, me he refugiado, me he vestido de camello, he comido saltamontes y miel durante un tiempo pequeño, todos los días, para preparar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces concluimos este segmento con la propia propuesta que Monseñor John Cla nos hace de recurrir con filial confianza a la Virgen María, refugio de los pecadores. Claro, nos dice cuántos desvíos, cuántas cosas que podríamos mejorar en nuestra vida. ¿Por qué no utilizar este tiempo de Adviento para hacerlo? Entonces, Él nos dice que Nuestra Señora, si hacemos eso, conseguirá de su Divino Hijo las gracias para una completa victoria sobre todas las fallas y todos los desvíos. Pues Jesús, que quiso permanecer cautivo durante 9 meses en su seno purísimo, dependiendo de ella en todas las cosas, y la coronó como reina del cielo y de la tierra, no dejará de atender las súplicas realizadas por ella a favor de sus siervos. Entonces, pongamos a Nuestra Señora como intercesora profunda de este tiempo del Adviento y preparémonos muy bien para preparar esa gruta de Belén en nuestras almas. Vamos a un corte musical con el coro de los Heraldos del Evangelio en la hora sexta del oficio de Nuestra Señora y enseguida retornamos con un tema muy impresionante y también que tiene muchas utilizaciones en estos tiempos. La importancia de ser fieles en lo poco para también poder ser fiel en aquello que debemos. Enseguida retornamos. Deus in adiutorium meum in tenere, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filium et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Memento salutis auctor, quod nostri quodam corporis, exilibata Virgine, nascendo formam susteris. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos a poste proteget, ora mortis suscipet. Gloria tibi, Domine, qui
saecula. Amen. In odore unguentorum tuorum currimus. Pasamos entonces a la segunda sección, la sección espiritualidad. Les recuerdo que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. El tema de hoy es un tema que pincha un poquito, pero que también es importante, porque no nos olvidemos, si la vida espiritual no está creciendo constantemente, bueno, comienza a decrecer y se pierde. Y hay una parte en la cual el Evangelio de San Lucas nos hace una afirmación muy sapiencial. Y dice que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Esa precisión muchas veces de la fidelidad en las pocas cosas, ¿cuánta importancia tiene para el crecimiento de nuestra vida espiritual? Y eso entonces me gustaría abordar con los panelistas del día de hoy. ¿Cómo podemos aconsejar a la audiencia para ser muy cuidadosa en esas cosas pequeñas que muchas veces nos invitan a simplemente, bueno, dejarlas de lado por lo pequeñas que son, pero que guardan una importancia muy profunda cuando se trata de la vida espiritual? Bueno, yo aquí voy a meterme en un terreno que le corresponde más al doctor Saúl, pero que espero que luego él me corrobore o me refute, claro. Vamos a empezar por el otro lado. Las cosas pequeñas preparan para la grande. La neurociencia y el estudio psicológico nos dice que lo que el niño aprende de pequeño, interioriza de pequeño, le dura la vida entera. O sea, si de pequeño tus padres te enseñan a lavarte las manos antes de comer y tú lo interiorizas, claro, no basta que te lo enseñen. Tú lo has interiorizado, lo has aceptado, por supuesto. Eso te va a incidir en tu vida la vida entera, aunque luego positivamente no te lave las manos, pero va a crear en ti una sensación, una especie de mandato interior para hacer eso. Entonces, si desde pequeño las cosas pequeñas que corresponden a la infancia, tú las haces de una forma determinada y por un principio superior, porque las cosas se tienen que hacer así, porque existe un orden, porque existe una moral. Posteriormente, en la edad adulta, esta formación de la mente va a incidir en una actuación que va a hacer que los mismos principios te rijan la vida adulta. Entonces, tú vas a respetar tu profesión, tu familia, etcétera, por el mismo principio que de pequeño obedecías a tus padres. Entonces, es un punto psicológico que ya no estamos aquí hablando de una escuela o de un método, estamos hablando propiamente de lo que nos dicen las ciencias de la psicología, las neurociencias, comportamiento del cerebro. Me parece que es interesante este dato antropológico para después entender sus correspondencias espirituales. No, lo que dice Fernando es tal cual, sin caer en teorías mecanicistas o meramente biológicas. Las cosas que hacemos inclusive conforman la morfología del sistema nervioso, ¿cierto? Pero no es que uno hace algo y inmediatamente hay un cambio biológico en el cerebro, etcétera. No, son actos repetidos, pero son actos pequeños. Los actos pequeños van creando una cosa más grande que es una tendencia, es una conformación inclusive neuronal, ¿cierto? Entonces es tal cual. Ya lo sabemos, un castillo se construye piedra por piedra. ¿Cómo se construyó una gran catedral? Un obrero que colocaba una piedra, otro que colocaba otra, y ese acto que parecería pequeño de colocar una piedra termina configurando una catedral. Evidentemente, pues viene también el apelo de no creer que estoy colocando una piedra, sino creer que estoy construyendo una catedral. En ese sentido, la visión de las cosas grandes nos anima a hacer las cosas pequeñas, pero no creer que solo es importante lo grande, porque lo grande es una suma de cosas pequeñas, ¿cierto? ¿Y qué son las cosas pequeñas? Es renunciar a tal capricho, es renunciar a tal defecto, es combatir constantemente y aunque se caiga, combatir una y otra vez tal tendencia mala que tengo. Es la vida de las cosas pequeñas, sin perder de vista la cosa grande que es nuestra salvación, unión con Cristo y con la Virgen María. Al final de cuentas, la vida es solo eso. ¿De qué le valió a usted ser presidente de Microsoft si no consiguió conquistar el terreno que tenía que conquistar, que era el terreno de su alma, hacer su alma parecida a Cristo? ¿Y cómo se consigue eso? Con la lucha de las cosas pequeñas de todos los días.
En este fin de semana en concreto, San Pedro, en la primera lectura, nos llama a que en el Adviento estemos en paz, inmaculados e irreprochables. Y ese es un mensaje tan central para este tema que estamos tratando, porque ¿cómo llegar hasta eso? Claro, muchas personas pueden decir, bueno, yo ya me he convertido, de hecho, si estoy escuchando este programa es porque tengo un interés en las cosas espirituales, quiero ser mejor, es, por así decir, esa primera conversión que siempre está. Entonces, yo soy cristiano, ya me he arrepentido y bueno, pero no nos olvidemos que ese Adviento nos invita a una conversión incesante. Y ese tema es entonces el que queríamos tratar. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, ha quedado muy claro, pero ¿y la conversión incesante? ¿Y cómo hacemos para tener esa buena conversión incesante durante el Adviento? Tenemos que tener, entonces, no he puesto esto en consideración, o sea, la relevancia posterior de los actos concretos cotidianos. Tenemos justamente que buscar orientar nuestra vida cotidiana hacia el evento deseado. Y esto lo tenemos que hacer de dos maneras distintas pero convergentes, ¿no? Entonces, la primera es justamente buscar hacer actos concretos que sea posible repetir, o sea, que no sean excepcionales, que estén integrados en nuestra vida cotidiana y tan integrados que podamos llegar a hacerlos sin tener que planearlos porque están integrados en nuestra rutina diaria. Actos de oración, actos de meditación, actos de comportamiento. No nos olvidemos de que los primeros cristianos eran conocidos en el Imperio Romano por su afabilidad. Ved cómo ellos se aman entre ellos. O sea, tenemos que tener una relación con nuestro prójimo afable, caracterizada por la caridad, por el amor. Eso tiene que estar integrado en nuestra vida cotidiana, no tiene que ser cosa que se planee, que esté en una agenda, que nos recuerde el móvil, que haya que ser caritativos. No puede ser así. Y también, por otro lado, es las cosas cotidianas que no son directamente relacionadas con esta vida cristiana, pues como son propiamente la vida laboral, en fin, la vida concreta, compras, tenemos que buscar en ellas, tenemos que tener el sacrificio que supone en estas cosas eliminar aquellos datos, aquellos comportamientos que no sean de acuerdo con lo que acabamos de decir. Entonces yo cuando hago las compras, por ejemplo, imponerme a mí mismo siempre agradecer al que me está sirviendo, al cajero, al que me ayuda, siempre un trato afable, un trato caritativo, reconocer su trabajo. Porque a pesar de que no puede parecer que no tenga que ver directamente con la vida cristiana, con la preparación de Navidad, obligarme a mí mismo a ser agradecido, está preparando mi alma para agradecer al niño que nace, que ha nacido para morir, para sufrir por mí, para resucitar y para salvarme. Porque nos vamos a quedar con las alegrías de la Navidad, como una cosa muy bonita, muy entrañable, muy alegre, olvidándonos que ese niño que nace a los 33 años morirá por mí. Entonces, tenemos que tener en nuestra vida cotidiana estos actos de trascendencia, sea positivos porque directamente nos acercan a Cristo, o negativos porque no permitimos que en nuestra vida entren elementos que nos separen la mente del corazón de Cristo, como podría ser, caso concreto que estamos hablando, la falta de agradecimiento, la falta de afabilidad. Y muchas veces nos pasa que tendemos a recortar un poco las metas también, porque aquí Monseñor Senclán nos dice, bueno, alguien podría decir, yo ya me he confesado, pasé del estado de pecado mortal al estado de gracia, pero ¿eso es suficiente? ¿O en la línea de las cosas pequeñas y las cosas grandes hay mucho más para prestar atención? ¿Qué pasa en el espíritu humano, doctor Saúl? ¿Por qué a veces tendemos a cerrar los horizontes con tanta facilidad? Somos de carne, ¿no? Y por lo tanto necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos ver cómo adquirimos nuestros medios de subsistencia. Eso está dentro de nuestro ser, ¿no? Somos animales racionales que tienden al infinito, pero también somos animales que tienden a la tierra. Entonces, reconociendo esa condición y sabiendo que tenemos que buscar nuestros medios de subsistencia, tenemos que preocuparnos por las cosas menudas de la vida diaria,
saber que tenemos que preocuparnos también por las grandes cosas de nuestra existencia, hacia la cual también tenemos tendencia, porque también al lado de los instintos de conservación tenemos el instinto hacia Dios. Entonces es saber que tenemos que equilibrarlo y que no podemos olvidar eso que es lo principal, porque si los tenemos ambos, también es cierto que lo más importante es el instinto que nos lleva a Dios y todo lo que nos hable de trascendencia, ¿cierto? Y es muy fácil, existiendo el pecado original en nuestras almas, esa mala inclinación, preocuparnos solo de las cosas menudas, de las cosas de la tierra, ser egoístas en ese sentido, preocuparnos solo de nosotros mismos y no preocuparnos de la salvación de nuestras almas y de la situación de los demás. Entonces, dado que existe esa tendencia, pues contrariarla, como abriendo los horizontes, pero sobre todo acudiendo a la gracia. Es sobre todo la gracia la que nos cura los malos efectos del pecado original. ¿Y cómo se obtiene la gracia? Con la oración y con los sacramentos. Entonces, la forma en el fondo de obtener altos horizontes y elevados horizontes, visión de conjunto, visión real de la realidad de nuestras vidas, rece y accede a los sacramentos. Instrúyase también. Aquí Monseñor John Clark nos dice algo que creo que va a tener mucha resonancia con ciertos sectores de nuestra audiencia, porque dice, por mucho que alguien progrese en las vías de la virtud, siempre habrá puntos en los cuales es posible mejorar. ¿Y cuántos de nosotros nos ponemos impacientes con ese tema? Porque claro, en determinado momento decimos, bueno, pero no es suficiente, ya no es nada suficiente, ¿cómo voy a hacer? Hay tantas cosas para mejorar y podemos perder la paciencia. Entonces, ¿qué hacer para no perder la paciencia con nuestra vida espiritual? Bueno, pues aquí tenemos la voz de sabiduría de la Iglesia Católica y experta en humanidad y sobre todo experta en salvación, porque no nos olvidemos que la Iglesia Católica es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los autores nos enseñan que es muy fácil justamente perder la paciencia con nosotros mismos y decir, pero otra vez he vuelto a hacer aquello que me había propuesto solemnemente no volver a hacer. Bueno, esta pérdida de paciencia, a pesar de lo que pueda parecer, y de lo, entre comillas, satisfactorio que pueda ser, porque es una manera también de decir, bueno, yo quiero pero no puedo, es también una falta de amor. Porque al fin y al cabo, de nosotros no podemos esperar otra cosa justamente que no llegar, que no alcanzar. Porque la potencia no viene de nosotros, la potencia no viene de nuestras manos. Entonces, lo raro sería que pudiéramos. Es más, ningún santo se ha salvado porque él ha podido. El santo se ha salvado porque ha reconocido que no podía, se ha confiado enteramente en Dios, ha recibido de Dios toda la fuerza, ha sido reconocido, ha sido agradecido y ha llegado a la patria celestial. Entonces, en el momento en que nuestra vida espiritual nos viene la tentación de la impaciencia, del desánimo, de decir, pero qué animal que soy, tenemos que recordarnos que de nosotros no podemos esperar otra cosa, pero que tenemos el ejemplo de Nuestra Señora. Nuestra Señora, cuando Santa Isabel, la madre de San Juan Bautista, exulta en el Espíritu Santo y la llama bienaventurada, Nuestra Señora responde que el Señor se ha dignado mirar la humillación de su esclava. O sea, la gran cualidad que hace que Nuestra Señora sea el vaso de elección de ser Madre de Dios es que reconocía que ella era una humilde esclava del Señor. Y por eso, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. O sea, el culto que la Iglesia debe a Nuestra Señora en cuanto Madre de Dios es consecuencia directa de la elección de Dios, que tiene como señal la humildad de Nuestra Señora. Entonces nosotros seamos humildes. Si queremos progresar en la vida espiritual y no consigamos progresar, lo último que tenemos que hacer es decir, ay, es que no puedo, es que hay que ver cuánto tardo, es que no. Motivo de más para decir, Dios mío, en qué mala materia te has puesto, como decía Santa Teresa, y ten más paciencia de mí, porque o eres tú el que me llevas o yo no voy a poder. O sea, en realidad es un incentivo para crecer en nuestra confianza en Dios. Y para esto no hay nada mejor que, como estamos diciendo anteriormente, movernos hacia la contemplación, hacia ver lo que hacen los niños. El niño, cuando ve que no consigue seguir andando, eleva sus brazos a su madre y le pide que lo coja en brazos.
Entonces, cuando volvamos a caer y nuestra cara se vea frotada en el polvo del suelo, pues no nos queda otra, levantar la mirada y los brazos hacia la Virgen para que ella en brazos nos lleve hasta Dios. Sencilla y simplemente. Doctor Saúl, y del punto de vista de la psicología, de la buena psicología católica, ¿qué podemos aconsejar para los faltos de paciencia consigo mismo? No, yo creo que don Fernando ha hecho una explicación muy completa, y es que hasta podríamos ver con buenos ojos las caídas. ¿Por qué? Porque en ese sentido, evidentemente, el pecado nunca es bueno, ¿no? Pero podemos decir, oiga, es una ocasión para reconocer la insuficiencia de mi naturaleza y la importancia de la gracia, ¿no? Tal vez, si sigo cayendo, es porque no lo he reconocido como debía reconocerlo. Y como no lo he reconocido, no he buscado la gracia como tenía que haberla buscado, ¿cierto? Entonces, casi que podríamos ver, no enteramente, esas caídas como una pedagogía divina que nos enseña que somos miserables, que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Entonces, la actitud no debe ser la impaciencia. La actitud realmente eficaz, la actitud efectiva es pedir a Dios, pedir unión con Él. Y nada mejor para eso, ya nos lo dice la teología católica, que María Santísima, más devoción a Nuestra Señora, ¿no? El maestro del fundador de los Heraldos del Evangelio decía, oiga, yo al propio San Luis María Griñó de Montfort le recomendaría más devoción a Nuestra Señora, ¿no? Yo una vez le dije que para mí él tenía tanta devoción a Nuestra Señora que no había cómo recomendarle eso. Y él me dijo, no sea blasfemo. ¿Por qué? Porque en devoción a la Virgen siempre podemos crecer. Y ella es la que nos obtiene la gracia, que finalmente consigue el triunfo en la vida espiritual. Entonces, en esto de crecer en la vida espiritual, aprovechemos la oportunidad del Adviento, que es como preparar la gruta de Belén, pero nuestra propia gruta de Belén, ayudados quizás por Nuestra Señora, para que podamos entonces hacer esa gruta fría e inhóspita más cómoda, más acogedora para la venida del Señor. Pasamos ahora al último segmento del programa, las sugerencias de la semana, una website, un libro, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta en esta semana? Don Gustavo, quería recomendar en el Catecismo de la Iglesia Católica los puntos que específicamente traen la enseñanza del nacimiento de nuestro Señor. Es el punto 487 y siguientes del Catecismo, ¿no? Encontrar el Catecismo es muy fácil, simplemente es colocar en un buscador Catecismo de la Iglesia y normalmente la primera opción que se sugiere es la del Vaticano, la de la página del Vaticano, Catecismo de la Iglesia. Entonces se entra al site dentro de la página del Vaticano y la persona busca el punto 487, que tiene como título ese y los siguientes, Nació de la Virgen María. Entonces, para encontrar un mayor sentido a estos días de Adviento y de Navidad que vamos a vivir, que estamos viviendo, leer los puntos del Catecismo que nos enseñan la doctrina de la Iglesia sobre el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Lindísimo. Colocamos entonces las notas del programa, pero también para quienes nos escuchan, entonces Vatican.va y ahí entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, números 487 y siguientes. Don Fernando, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, pues ya que el Evangelio del día del domingo ha sido tan centrado en la figura de San Juan Bautista, pues qué mejor que en la página web de la Custodia de Tierra Santa, de los franciscanos al servicio de Tierra Santa, visitar la parte dedicada a San Juan Bautista, que tiene tres lugares, digamos, dedicados a San Juan Bautista, que sería San Juan en el desierto, lugares Ain Karem. Entonces aquí nos colocan San Juan en el desierto, el lugar del nacimiento y circuncisión de San Juan Bautista, y también la Basílica de la Visitación, que fue donde Nuestra Señora se encuentra con su prima Santa Isabel. Yo creo que es muy adecuado para poder reflexionar y sobre todo meditar en estos episodios, justamente para preparar nuestra alma para el nacimiento de nuestro Señor, que es propiamente la finalidad del Adviento, y en esta figura tan importante y tan actual como es la de San Juan Bautista. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana.
Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.